Vamos a hablar de un tema en el que voy a crear mucha polémica, porque para pensar en lo que yo digo hay que profundizar más y no hay que quedarse con el mensaje superficial que siempre tenemos, y yo también he tenido la gran parte de mi vida, que es que lo que acaba de pasar en un campamento de niños, claro, ha sido una locura. El tema es, si queréis profundizar más en lo que ha pasado en este campamento, podéis ir a otras fuentes, pero el tema es de que unos monitores, por ser un campamento más progresista, transexual y demás, pues metían a los niños y a las niñas en las duchas, en la misma ducha, todos desnudos, tanto los niños como las niñas de todas las edades, y los monitores también desnudos, bajo la enseñanza, aunque supongo que habría habido más, pero la principal enseñanza de que si no te sentías a gusto con tu género, con tu cuerpo, pues que todos estaban juntos. Que si eras una niña pero que sentías un poquito que eres un hombre, pues ahí estaba la ducha comunitaria para que te sintieses a gusto, porque te estás duchando con todo el mundo y que no haya categorías de hombre o mujer, de niño o niña. No separar los baños, no separar las duchas, sino que todos unidos. Entonces, esto para muchas personas puede parecer una locura, porque precisamente los padres se han rebelado, porque han venido los niños que les escribían cartas, pero al parecer no las recibían, no podían contactar con los niños en el campamento, lo cual es normal. Yo he ido a campamentos y normalmente no hablaba con mis padres tampoco. No sé si en alguno podía llamar, pero normalmente no. No se llamaba con los padres. Y además también muchos monitores no quieren que lo hagan por si acaso, ¿no? Entonces, los padres ya después, cuando recibieron a los niños traumatizados, se enteraron de todo esto, se reunieron y ahora están quejándose. Vamos a hablar del tema. En cuanto a la desnudez, yo tengo la opinión, ahora que estoy descubriendo más sobre los cínicos, no los cínicos de ahora, porque la palabra cínico tiene como dos significados diferentes, una moderna y otra antigua, sino los cínicos de antes follaban al aire libre. Y la única ropa que tenían era una manta que les cubría. Muchas veces se le veía las partes porque solo era una prenda, era como una especie de manta que la usaban tanto para protegerse de la climatología como para echarle al suelo y dormir, porque no tenían casa, dormían en cualquier lugar, eran como vagabundos, pero sin pasar hambre realmente. Sin pasar hambre, simplemente abandonaban todas las cosas artificiales, todas las dependencias artificiales y vivían como cualquier animal, sin crear nada artificial y sin vivir en el capitalismo o sin vivir en términos económicos que hagan que se quiera comprar esto y después esto otro y después una casa más grande y después un sofá más bonito, etcétera, etcétera. Entonces vivían así y también pues veían ilógico el tema de la prenda en el ser humano. Al final el ser humano, o sea, todos somos animales, y el ser humano no ha tenido el cerebro desarrollado como lo tenemos ahora. Al principio el ser humano tenía el cuerpo suficiente como para resistir a la climatología. Y no usábamos ropa, éramos un animal más como los que hay ahora mismo en el planeta Tierra. Seres humanos que no tenían vergüenzas de su cuerpo. Podrían a lo mejor en ese momento tener, en ese tiempo tener vergüenzas morales, vergüenzas sobre el honor o cosas parecidas, pero vergüenzas corporales no. Éramos como cualquier otro animal, sin vergüenzas corporales. Después empezamos a tener prendas. Se empezaron a crear como trofeos y también como protección y comodidad ante la climatología. Claro, por eso ahora mismo nosotros tenemos muchas prendas. Tenemos calcetines, zapatos, calzoncillo, pantalón, camisa, sudadera. Y después ya encima si quieres gorrito, lacito, que si quieres una capucha, que si quieres una gorra. Tenemos mil prendas. Pero al principio no había ninguna, y después solo había una, y después había dos, y después había tres, y todo hasta así. O sea, han ido aumentando las prendas. Cuando empezamos a utilizar las prendas no fue por vergüenza, fue por necesidad climatológica, porque no teníamos esa vergüenza. La vergüenza corporal es una creación artificial subjetiva, igual que la vergüenza sobre el honor. Son ideas subjetivas que se crean y que también se pueden destruir o nunca crearse.
Entonces, las vergüenzas corporales empezaron a nacer porque al tapar los cuerpos por una necesidad climatológica, no por vergüenza, por una necesidad climatológica, empezamos a acostumbrarnos a ver partes del cuerpo, determinadas partes del cuerpo tapadas. Al continuamente ver esas partes del cuerpo tapadas, empezamos a generar esa sed de descubrimiento, de eso está tapado, eso es prohibido, eso es curioso, eso está tapado, por lo tanto nace esa... Ay, no me sale ahora mismo la palabra, pero vosotros podéis poner la palabra, ¿verdad? Nace esa baba, esa inquietud, ¿no? Ese deseo de descubrir lo que está tapado. Pero no por lo que está tapado, sino por el hecho de estar tapado. Al empezar a tapar los cuerpos por la climatología, empezaron a nacer las vergüenzas. Por eso diferentes culturas que tienen diferentes ropas tienen diferentes vergüenzas y se excitan y se depravan por diferentes partes del cuerpo. Es algo subjetivo, que crea la cultura, que crean las leyes, el marco social. Por eso, como he dicho, diferentes culturas que tienen diferentes ropas y diferentes formas de taparse el cuerpo, tienen también diferentes formas de avergonzarse de su cuerpo o de excitarse sobre los cuerpos de los demás. Es algo subjetivo, que nace de tapar una determinada parte del cuerpo. Y las empezamos a tapar no por vergüenza, sino por necesidad climatológica. Entonces los cínicos follaban en la calle, iban semidesnudos por la calle, porque sabían todo esto, porque sabían que esa necesidad de taparse no era algo lógico, era algo razonado, era algo subjetivo, creado artificialmente. Por eso decían, ¿de qué te avergüenzas de que yo esté follando con mi mujer en medio de la calle si después tú vas a ir a tu casa y vas a hacer exactamente lo mismo? ¿Qué vergüenza hay ahí? ¿Qué vergüenza hay en que veas mis partes cuando tú también las tienes ahí? Y en un baño te las voy a ver. ¿Qué diferencia hay cuando le estás viendo los huevos a ese perro? Cuando estás viendo a esos dos gatos follando, pero no te alertas. ¿Por qué no te alertas? Porque no es algo lógico, esa vergüenza. Es algo creado. Y como los gatos no llevan ropa, ni los perros no llevan ropa, y toda la vida de Dios han follado en la calle, tú ves a un gato desnudo follando en la calle y no te alertas. Si vas a una aldea donde están acostumbrados, viven desde nacimiento, desnudos y follando al aire libre, tú te crías en esa cultura y lo ves como algo normal. Si tú te crías en una cultura donde la mujer está completamente tapada y la forma de atracción es enseñando el tobillo, te vas a ver muy excitado enseñando el tobillo, o cuando veas un tobillo. O si eres una mujer enseñando el tobillo, te vas a sentir un poquito avergonzado de, ay, estoy enseñando el tobillo, me van a ver los hombres. En cambio, eso en España no ocurre. ¿Por qué? Porque en España no tenemos esa cultura y no hemos tenido esa forma de tapar el cuerpo. De nuevo, vemos que la vergüenza corporal es algo subjetivo que cambia en base a la cultura, porque la vergüenza surge de yo estoy tapando algo y de tanto taparlo surge esa curiosidad. Y de ahí pueden nacer todas esas depravaciones. Entonces los cínicos lo que querían era romper con todas estas cosas artificiales de la mente humana que nos hacían inferiores al resto de animales, ya que las habíamos creado nosotros y en el pasado el ser humano no las tenía, las había creado. Eran consecuencia negativa de llevar ropas para protegernos de la climatología. Y a lo largo del tiempo cada vez se han ido añadiendo más prendas. En diferentes culturas las vergüenzas han ido desarrollándose de una manera diferente. Donde más están tapadas las mujeres, más vergüenzas corporales hay. Donde menos están tapadas, menos vergüenzas corporales hay. Por eso tú no vas a ir a una aldea donde están todos semidesnudos y las mujeres y los hombres semidesnudos y no vas a ver que los hombres están todo el día baboseando y esa mujer y haciendo las cosas raras, no. Todo lo contrario, son más limpios que nosotros. ¿Por qué? Porque como hay menos vergüenzas corporales, también hay menos depravación en ese sentido. Como los cuerpos, el cuerpo humano está más naturalizado, hay menos depravación en ese sentido. Hay menos de esa curiosidad que en algunos hombres puede acabar en depravación o incluso en violación, al verse excitados por ver algo o por imaginarse algo que siempre está tapado. Por eso en aldeas o en culturas donde el cuerpo está más naturalizado, toda esa baba, toda esa desaparece, porque está más naturalizado, está más normalizado. Y por lo tanto no hay tanto de eso. Puede haber depravación de violaciones
sabiduría, por falta de sabiduría, por falta de virtud. Pero el ver continuamente las mujeres semidesnudas no hace que estés continuamente depravado por ello, porque se ha naturalizado. Entonces los cínicos perseguían eso. Los cínicos perseguían la eliminación de las vergüenzas, ya que son cosas artificiales y subjetivas, que nos frenan y que crean también depravación. Los cínicos estaban en contra de los vicios, es decir, estaban en contra, por ejemplo, del placer sexual en forma de vicio. Disfrutar sí, ellos también disfrutaban, por ejemplo, del alcohol, pero estaban en contra de que el alcohol generase un vicio que te perjudicase. Lo mismo con el sexo, lo mismo con cualquier cosa. El problema aquí, después de explicar todo esto, es que las razones por las que estos monitores ponían a estos niños desnudos en la ducha eran otras, completamente diferentes. Lo primero de todo, imponían a los niños a ducharse desnudos todos unos junto a otros, hombres con mujeres. Ese es el principal problema. La enseñanza nunca es imposición. Nunca es imposición. Porque el que aprende no es el profesor, es el alumno. Y el alumno, la única forma de aprender es voluntariamente. Yo solo puedo aprender algo si voluntariamente realmente lo quiero aprender. Si no, me va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Si no, lo voy a ver como un ataque. Si no, lo voy a ver como esclavitud. Si no, lo voy a ver como una ofensa, como una agresión. La única forma de yo realmente aprender algo es voluntariamente querer traerlo a mí. Por eso la enseñanza nunca debe ser impuesta. Nunca debe ser una imposición. Y estos monitores imponían esto a los niños, de tal forma que los niños no estaban aprendiendo algo, todo lo contrario, se estaban viendo violentados, se estaban viendo atacados, se estaban viendo presos. Y precisamente por eso cuando salieron de ahí fueron traumados a sus padres a decir, me ha pasado esto. Porque es exactamente lo mismo que yo siendo pequeño me hubiese cogido a alguien, me hubiese llevado a una furgoneta y me hubiese obligado a desnudarme delante de las personas que hubiese en la furgoneta. Es lo mismo que si me hubiesen secuestrado. Entonces, primero de todo lo hacían de una forma impuesta. Segundo, lo hacían por razones que no tenían nada que ver con la eliminación de las vergüenzas. Ponían, como habían dicho, un cartel de una mujer desnuda con las piernas abiertas, enseñando sus partes, poniendo disfruta. Y ahí estás favoreciendo la pornografía, estás favoreciendo el vicio sexual, la depravación. Esto era algo de lo que estaban en contra los cínicos. Los cínicos están a favor de disfrutar de placeres mientras no sea un vicio y mientras no sea un impedimento para la persecución, para la lucha de la sabiduría y de la virtud. Si algo te frena en tu persecución de la sabiduría y la virtud, es algo que debes eliminar. Es un vicio, es algo negativo y va fuera. Y en los monitores estaban mostrando con esas imágenes y también con las razones por las que ponerles juntos que no eran razones sabias y virtuosas. Todo lo contrario. Eso podía ser un caldo de cultivo para... Hay como se dice, depredadores sexuales para pedrastas, que no me salía la palabra, para pedrastas. O sea, después de este campamento estoy viendo muchísimos pedrastas apuntándose a ser monitores, sacándose el curso, para intentar acabar en un campamento así y ducharse desnudo con niños y niñas. Sobre todo porque ningún político, nadie ha reaccionado. El que la sociedad, nosotros, porque los políticos no tienen que reaccionar, somos nosotros. Nosotros no hemos reaccionado a tiempo, ha surgido este campamento. Los políticos no han dicho nada, la sociedad tampoco está diciendo nada, solo los 4 padres que están allí. Por lo tanto, este campamento va a volver a surgir. Va a volver a surgir. Y es más, va a haber padres que estén a favor de estas cosas y que envíen a sus hijos. Y que cuando sus hijos vengan traumados, sus padres, en vez de decirles, voy a ir a la policía, como han hecho ahora, van a decir, no, está muy bien lo que ha pasado, tienes que aprender. De tal forma que creemos nuevas generaciones traumadas y depravadas. Y en el futuro creemos Babilonia, otra vez. Entonces, vamos otra vez por puntos. Al poner a los niños y a las niñas por obligación en una ducha todos juntos
y sin ponerlos bajo estos contextos de virtud y de sabiduría, de eliminación de vergüenzas, y todo siempre voluntariamente, bajo estas mentalidades, y en cambio imponerles a todos esta acción, lo que estás poniendo es a chavales de 12, 13, 14 años, que algunos de ellos ya habrán follado, es decir, que la sexualidad está despierta, incluso muy despierta, porque son los años en donde despierta mucho la sexualidad, desnudos con sus amigas, con la chica que te gusta, con la otra mujer de ahí. Entonces yo imagino, como todos nosotros, cuando tenemos 12 años, 11 años y somos retrasados, yo me imagino a los chavales moviendo así el miembro, señalando a una niña, diciendo, jaja, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, las mujeres allí sintiéndose violadas, porque han sido obligadas a estar en un baño con sus amigos desnudos, con desconocidos desnudos, mientras les están señalando, mientras les están moviendo el miembro, y a saber qué locura, porque cuando eres pequeño eres retrasado y no piensas en nada, sobre todo si no te han educado. Si te han educado no harías ninguna de esas cosas, pero como no te han educado, porque es a lo que voy, les imponen ducharse, y no les dan nada de sabiduría ni de virtud. Es completamente diferente a lo que hacían los cínicos. Los cínicos buscaban la eliminación de las vergüenzas, de las debilidades y la naturalidad del cuerpo humano, igual que todos los seres vivos. Están desnudos, los perros, los gatos, los caballos, todos están desnudos y no tienen vergüenzas, y por lo tanto no sufren las consecuencias de tener vergüenzas, ni sufren la depravación que se genera al crear esas vergüenzas. El sufrimiento de las víctimas y la depravación de los agresores. Los animales no viven eso, pero nosotros lo empezamos a vivir. Por eso un español ve los tobillos de una mujer y seguramente le da igual, pero un musulmán ve a los tobillos de una mujer y sea suficiente para coger y violarla. Las vergüenzas no solo provocan debilidades, sino que también provocan depravaciones. Entonces los cínicos luchaban en contra de esto. Pero estos monitores no ponían a los niños bajo estas sabidurías, y voluntariamente. Quien quiera, que lo haga. Y lo harás con sabiduría. Si alguno miente y va ahí para hacer actos viciosos, pornográficos, obscenos, que se ponga a hacer flexiones. Que se largue de ahí y se ponga a hacer flexiones castigado. Como veis, es muy diferente el desnudismo de los cínicos que el desnudismo de estos progresistas. Es completamente diferente. Es lo mismo que tomar agua. Yo puedo tomar agua y que me haga bien cuando estoy sediento, o beber agua y que el siguiente vaso de agua me mate. Porque he bebido tanto agua que el siguiente ya voy a morir, porque te puedes morir de beber agua. Entonces no es la acción, es lo que haces, es el objetivo, es el contexto, es la sustancia. ¿En base a qué? Es toda la información alrededor también la que cambia el significado. Entonces, el perder las vergüenzas y que el ser humano, toda la especie humana, vuelva a la desnudez, ¿es en base a qué? ¿Podemos volvernos desnudos todos? Y que esto sea Babilonia y sea un caos y todo sea violaciones, traumas, asesinatos y todo lo malo. O podemos estar todo el ser humano, toda la especie humana desnudos, y eliminar todas las depravaciones y las vergüenzas que hemos creado de una forma involuntaria por una necesidad que era cubrirnos de la climatología. Y estar como dos perros desnudos por la calle que se ven desnudos y les da igual. Y no se genera ni una violación por eso, porque lo han naturalizado, es algo normal. ¿Los animales se violan también entre ellos? Sí, es algo natural que ocurre y demás porque no se hablan. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Pero ya me entendéis, ¿no? Y también estoy hablando de esto desde este punto de vista porque sé que es un punto de vista que puede romper mucho más. Yo, por ejemplo, cuando empecé a leer sobre estos cínicos y esta forma de ver la vida, a mí me sorprendía mucho. Me sorprendía mucho porque te rompe, porque tú estás dentro de unos marcos culturales y tú piensas, tu lógica, tu razonamiento, lo que tú piensas que es sentido común, no es sentido común, es sentido común dentro de los marcos de referencia en los que tú te has criado. Mi sentido común es diferente al sentido común de un indio, o de un andaluz, o de un africano. Es diferente.
Porque son cosas subjetivas artificiales creadas en base a la cultura en la que te has desarrollado. Y los cínicos lo que hacían era romper con todas esas cosas artificiales que lo único que nos hacen es crear separaciones, crear debilidades, crear diferencias entre nosotros y crear guerra al final, oposición, guerra. Y los cínicos intentaban luchar contra todas esas cosas artificiales que crea el ser humano, que lo único que provocan es todas esas cosas malas. Por eso a mí al principio me sorprendía cuando, por ejemplo, un cínico se masturbaba en la calle y, y pues los viandantes, ¿no? Los ciudadanos allí del pueblo se alertaban, ¿no? Decían, oh, te estás masturbando. Y el cínico le sorprendía, sí, tú dentro de 5 minutos, cuando llegues a tu casa, también lo vas a hacer. Y la lógica de hacerlo en tu casa o hacerlo aquí no es algo lógico. Es una creación artificial en base al contexto cultural en el que te has crecido, en el que has vivido. Es decir, que si hubieses vivido en una cultura, en un pueblo, en una aldea, donde la masturbación en la calle se hace y la has bebido desde que eres niño, pues es una norma más cultural que se pone dentro de tu marco social, de tus leyes, y por lo tanto lo ves como algo normal, la masturbación. Es decir, que la masturbación en la calle solo te alerta cuando tú te has criado en un lugar en donde eso está fuera de ese marco y por lo tanto te alertas. No porque el hecho en sí sea algo de lo que alertas. Por eso yo ahora mismo puedo ver a una mujer por la calle con las tetas al aire y me puedo alertar. Pero en cambio voy a África, voy a una aldea donde las mujeres están con las tetas al aire y me alerto. Pero mi alerta, ¿sabéis cuánto dura? 10 minutos. ¿Por qué? Porque yo me alerto, pero veo a todos los aldeanos, hombres, que no se alertan, que están pasivos, que no están haciendo nada raro, no están depravados, no están baboseando, no están alertados. Y entonces en ese momento me empiezo a adentrar dentro de las leyes de esa aldea y comprendo que el ver las tetas de la mujer en sí no es algo malo. Simplemente me alertaba porque yo me había crecido y había adoptado una mente de otra cultura donde eso sí es una alerta. Entonces ahí es donde comprendes que todos esos marcos, todas esas leyes sociales son cosas artificiales subjetivas. Y los cínicos luchaban contra esto, porque no tiene sentido, porque no es algo lógico. Son creaciones artificiales que pueden cambiar en base a la cultura y demás. Entonces eso quería hablar. Y tenemos que frenar también este progresismo, porque lo importante, como veis, no es la acción, que también es importante, sino el contexto sobre el cual se hace. Y es un caldo de cultivo también para pedrastas. Esto puede continuar, puede haber más campamentos así, y donde empiezan a ir familias que están de acuerdo con todas estas cosas, y la depravación se empieza a extender, y volvamos otra vez a Babilonia. Ha sido comentar lo que vosotros queréis comentar, que aquí el diálogo es lo bueno. Decirme, no, lo que pienso que estás mal, porque realmente hay que tener unos valores morales donde la desnudez realmente se debe ocultar por esto y por lo otro. Comentar, o sea, vamos a dialogar.